inconvenientes, lo de menos, y por supuesto seguimos abordando el tema coyuntural más importante, seguramente se extenderá hasta el día viernes, y es la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena que ya venía de casación para la ex vicepresidenta Cristina Fernández. Estamos comunicados con el abogado constitucionalista Mariano Barr para que nos ayude a comprender un poquitito más todo lo que está ocurriendo. Mariano, muy buenos días, muchísimas gracias por este ratito de tu tiempo. En principio, la pregunta es muy sui generis, pero corro el riesgo de hacerla igual. ¿El sistema judicial está preparado para un fallo de esta circunstancia, teniendo en cuenta el tenor de la persona acusada? Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día ante todo. Se supone que el sistema judicial está preparado para dictar sentencias. Ahora, lo que vos entiendo que te referís a la trascendencia, claro, el impacto político que tiene la sentencia que ha dictado la Corte. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que no depende tanto de la preparación que tenga la justicia o no es una cuestión de estructura o de infraestructura de la justicia, sino del sistema institucional argentino, porque es una cuestión que va más allá del simple cumplimiento de una sentencia de una persona común y corriente, por decirlo de alguna manera, sino que se trata de una referente política importante que fue 2 veces presidenta. Entonces, hay que ver si lo que resiste es el sistema democrático y el sistema institucional, no tanto el sistema judicial en sí mismo. Desde la causa en primera instancia hasta la reafirmación de ayer, ¿se han cumplido técnicamente todos los pasos? ¿Se ha salteado alguno? ¿En alguno no ha habido, no sé, la claridad necesaria? ¿Se ha hecho check en cada uno de los protocolos? Bueno, eso es lo que se terminó de cerrar la discusión en el día de ayer, pero se terminó de una manera muy particular porque no... A ver, la discusión, la causa pasó por las distintas instancias de la justicia penal federal y se pidió como última intérprete de la Constitución, porque había cuestionamientos en torno al procedimiento que se llevó adelante, que intervenga la Corte Suprema. Lo que terminó ocurriendo es que, bueno, la Corte Suprema, más allá de que todos los órganos judiciales anteriores tuvieron la posibilidad y opinaron sobre todas estas cuestiones, la Corte Suprema lo que hizo ayer fue rechazar el recurso por una cuestión técnica, de carácter técnico, que es que el recurso no se bastaba a sí mismo o no era autosuficiente, que es una cuestión de presentación del recurso en sí mismo, es decir, que de la lectura del recurso mismo no se alcanzaba a divisar cuáles eran los agravios que planteaba la defensa de Cristina Fernández. Entonces la Corte rechaza por eso. Y con esto lo que te quiero decir es que lo que hizo la Corte fue no analizar las cuestiones de fondo, sino que a cada uno de los agravios que presenta la defensa técnica de Cristina fue decir que no cumplía con el requisito de autosuficiencia y por lo tanto no sabemos cuál es la opinión específica de la Corte a todos estos cuestionamientos que se hacían con relación al procedimiento. Por lo tanto, hoy tenemos que la Corte no decidió, los abogados de la defensa técnica de Cristina siguen sosteniendo que acá hubo violaciones a principios constitucionales y al debido proceso, por lo cual van a recurrir a instancias internacionales, según lo han dicho, y los órganos judiciales que en sus diferentes etapas dijeron que el procedimiento estuvo bien realizado. Mariano, si bien la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal en la República Argentina, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner estima o analiza la posibilidad de presentarse ante los tribunales internacionales, sobre todo la Corte Interamericana de Justicia. ¿Crees que esto es posible, es factible, está contemplado dentro de lo que puede llegar a ser el derecho de la expresidenta? Sí, una vez que se agotan todos los recursos internos, como es el caso, porque ya no hay instancias judiciales dentro del país para revisar la sentencia, uno, si entiende que se han vulnerado algunos de los derechos humanos que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y entre esos está el debido proceso, puede acudir a la instancia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Más allá de que son procedimientos muy largos,
que llevan muchísimos años, estamos hablando de 6, 7, 8, 9 años o más. Lo que hace la Corte Interamericana es determinar si en la actuación del Estado argentino hubo alguna violación a la Convención. De hecho, esto puede pasar de distintas cosas, entre ellas que se ordene alguna reparación de carácter económico si considera que hubo una violación de algún derecho humano. Pero lo que no va a pasar, y esto quedó claro a partir de un fallo de la Corte Suprema del año 2016, que es el fallo ministerio, que viene a raíz de lo que fue el famoso fallo de Fontevecchia y D'Amico de Editorial Perfil contra el expresidente Menem. La Corte ya dijo que lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia de revisión de las sentencias argentinas, donde el último intérprete de la Constitución Nacional es la Corte Suprema. Por lo tanto, la Corte Suprema no revoca sus sentencias por instrucción de la Corte Interamericana. Eso hay que tenerlo muy claro, por un lado, para no generar falsas expectativas, para quienes creen que la instancia internacional pueda generar alguna cuestión de estas características en el caso, y bueno, y para tenerlo claro de que la presunta violación de derechos humanos tiene otras responsabilidades del Estado, pero no va a dejar sin efecto la sentencia. Mariano, posibilidades de que, ya puesto en marcha el cumplimiento de la condena, entiendo que elige un domicilio. Te pregunto, si quisiese pasar un fin de semana en su residencia de Calafate, también su domicilio, ¿puede con las autorizaciones moverse de domicilio? Ya no sé, bueno, pongo el nombre propio de Cristina Fernández. Y después sí puede haber un achique de condena en virtud, no sé, no digo buena conducta porque no sé si acá existe esa figura, pero que en vez de 6 años sean 2 y si puede moverse entre domicilios propios. Sí, todo eso está legislado. En Argentina tiene una ley que regula la ejecución de condenas privativas de libertad. Y esta ley, como principio, supone un régimen de libertad progresiva, porque nosotros recordemos que las condenas están impuestas en el derecho penal teniendo en miras una reinserción social del condenado, de cualquier condenado. Todas las sentencias se cumplen iguales, las privativas de libertad. Y bueno, y esto implica diferentes cuestiones. Implica que a medida que va pasando el tiempo y si se cumplen una serie de requisitos, se pueden ir dando, por ejemplo, salidas transitorias o flexibilizaciones en general al régimen de prisión preventiva. Y también hay legislación de fondo propia del Código Penal que permiten, según determinadas circunstancias, reducir la cantidad de días o años de prisión efectiva en los que se cumple una condena. Que tienen que ver con esto que vos decías recién, la buena conducta, el hecho de si es la primera condena o no es la primera condena y un montón de cuestiones más. Ahora, respecto de lo de la posibilidad de fijar un domicilio y después realizar cambios, bueno, eso depende y está supervisión. En principio se fija un domicilio y hay que cumplir la condena en ese domicilio, pero todo lo que pueda llegar a pasar de autorizaciones de cambio de domicilios, como también todo esto que puede hacer salidas transitorias y demás cuestiones, están a cargo de un juez, que es el encargado de supervisar la ejecución de la sentencia. Entonces, cada una de estas cuestiones que se quiere realizar, se piden autorización al juzgado y el juzgado determina después, en base a la ley de ejecución de penas privativas de libertad, si están dadas las condiciones para flexibilizar de determinadas maneras o no el cumplimiento de la condena en sí. Mariano, 1.000.000 de gracias por tu tiempo y por ayudarnos a comprender un poquitito más las trascendencias y los rebotes de este fallo. Muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen día. Ahí estamos, Mariano Bar, abogado constitucional. Nacho, sí. ¿te puedo robar 2 segundos nada más? Porque si no va a parecer que estoy diciendo cualquier cosa y no es así. En los fundamentos de la Corte Suprema de Justicia, que insisto, tiene 26 páginas, 26 carillas y una última de forma, en el punto 13, es decir, 3 párrafos antes de terminar ese texto con las firmas digitales de cada uno
de los miembros de la Corte. Dice que, en definitiva, las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida, valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica, del Código Procesal y el Código Penal sancionado por el Congreso. Es decir, que la Corte convalida la profusa prueba recolectada por el Tribunal Oral Federal y también por la Cámara de Casación. Ahí estamos, gracias Darío. 7 minutos. No fueron 2 segundos, te comiste 2 minutos de más. Esto de querer figurar. Disculpame, ya, a mí, hasta que a mí, termine no hablo. Nacho Boano, el tótem de la televisión. El tótem, dijo. Bueno, escúchame. Luca, pero